democratizar la cultura, que no sea una élite cultural la que viene acá, democratizar con toda la gente que piensa y que está de a pie. Eso es lo que debe ser la casa. Difundir y promover todo el pensamiento ecuatoriano, la música, la danza, la poesía, el teatro. Solamente decirle a Juan que esta es su casa, que el Ecuador es su casa. Pero ante todo, permítanme saludar a los colegas. Muchas gracias por estar aquí. Digo colegas porque yo soy periodista. Y tal vez entre ustedes hay más de un poeta. Mire, lo segundo es muy rápido, no me siento en el exilio. Elegí, mejor dicho, vivir en México, donde no estuve exiliado, por voluntad propia. En cuanto a la primera pregunta, sí, el exilio influyó en mí, por supuesto, en mi escritura. Sobre todo porque ahí volví a releer a los místicos españoles, a San Juan de la Cruz, Santa Teresa, a las trovadoras de Dios, y encontré en todos esos místicos un sentimiento muy semejante, es decir, me encontré en ellos, porque tanto ellos como lo que a mí me ocurría interiormente necesitaban, vivían la presencia ausente de lo amado. Para ellos Dios, para mí el país, los familiares que perdieron la vida, los compañeros que perdieron la vida, amigos asesinados por la dictadura militar, y también la pérdida de un proyecto que fracasó. Bueno, porque creo que en el caso de Manning es muy claro lo que hizo y ayudó a destapar secretos diplomáticos que han chocado a muchos gobiernos y también a muchos gobiernos latinoamericanos, como cuando se le pregunta al embajador estadounidense en Buenos Aires si los síntomas psicológicos de la presidenta Kirchner mostraban alguna tendencia hacia la locura. Pero yo creo que el objetivo principal, pasando por el soldado Manning, es en lo personal traerlo a Sánchez, a Estados Unidos, donde enfrentaría la pena de muerte. Y en general dar una lección a todos aquellos que filtran, porque están indignados o porque tienen problemas de conciencia, como el propio Manning, denuncian las atrocidades del imperio. No es que la poesía no registre esos cambios favorables, también en Ecuador, que se están produciendo en favor de los pueblos, de nuestros pueblos. Pero la poesía obedece a otras leyes. Nadie sabe si Shakespeare era comunista o era derechista. Ahí está su obra. Yo creo que el tema político, ideológico, en un creador, salvo casos excepcionales, ocupa un lugar de su subjetividad creadora, no la ocupan todas. Y también en este campo se han dado
cosas muy curiosas, como que Garrapound, que hizo propaganda por radio en inglés a favor de Mussolini, escribió el poema contra la usura que ningún marxista, leninista, maoísta o fidelista escribirá jamás. Está el caso de Céline, que con su novela El viaje al fin de la noche denuncia la pobreza en Francia, cuya aparición fue aplaudida en el momento de su publicación en los años 30 por el Partido Comunista Francés, y que terminó escribiendo los folletos más antisemitas y racistas que se han escrito durante la Segunda Guerra Mundial. De manera que las relaciones entre ideología, posición política y creación dependen de cada quien y no son claros, son oscuros. Por ejemplo, tenemos el caso de Borges. Bueno, Borges asistió a esa famosa comida de mayo del 76, 2 meses después del golpe militar. Salió diciendo que los militares eran unos caballeros, aceptó ser condecorado por Pinochet. De España dijo que estaba mejor con Franco, pero ocurrió que fue enterado por una amiga de su medio del tema de la desaparición de las personas, cosa que él no conocía ni por equivocación. Él estaba ciego y sobre todo rodeado de un tipo de personas que jamás le iban a hablar de las barbaridades de la dictadura. Sin embargo, al saber de qué se trataba por esta amiga, de su medio, al que le habían desaparecido a la hija, él firmó el primer manifiesto público que se publicó en Argentina bajo la dictadura, pidiendo la aparición con vida de los desaparecidos. Y un agente de los servicios, Julio Lagos, que era locutor, lo llama por teléfono y le dice: Borges, aquí ha aparecido una firma suya que no podemos entender. Y Borges le dice: ¿de qué se trata? Y dice: nada, usted ha firmado acá, aparece su firma, mejor dicho, en un manifiesto. Y Borges, que no tenía la memoria muy sólida en ese momento, dijo: ¿qué manifiesto? Y se apuró el locutor y dijo: ¿cómo? Ya sabíamos que usted usaba su firma, porque es un manifiesto contra las locas de Plaza de Mayo, que exigen la aparición de sus hijos, que están en la clandestinidad o están paseando por Niza. Y Borges le dijo: no, yo firmé efectivamente ese manifiesto. Yo creo que ganó el Nobel por razones que no tienen exactamente que ver con su escritura. Pero se puede ver también el caso del Primo Levi, que estuvo en un campo de concentración. Ahí nace. Ahí, desde el punto de vista de la escritura, sucede, a mi juicio, algo muy curioso. Y es que aquellos que no han sufrido el dolor en carne propia, pero que con cuya sensibilidad, imaginación y conocimiento de la vida descubren ese dolor o el mal, como
La Brontë, que escribió Cumbre Borrascosas, una novela en la que se describe muy a fondo el mal en el amor, y que era una mujer a la que no se le conocía pasión alguna. Murió a los 30 años en la mesa familiar, y sin embargo escribió ese libro. Y en cambio, en Primo Levi, como en Solzhenitsyn, que sufrieron el mal en carne propia, hay cosas que, hay vacíos que no se pueden expresar. Yo lo sé por experiencia personal. Porque no se trata simplemente del dolor sufrido o del dolor por la pérdida. Se trata del mal de todo ese aparato que en este momento intenta aniquilarnos el espíritu para convertirnos en pobres de espíritu y para convertirnos en tierra fértil para cualquier autoritarismo. Mire, yo creo que los que están heridos éticamente son los editores. Para no hablar de los críticos literarios. Porque la poesía existe desde el fondo de los siglos y ningún desastre natural o provocado por el hombre ha podido destruir su continuidad. Entonces, así como algunos dicen, bueno, la poesía es inútil, sin pensar en lo que dijo un filósofo chino del siglo II antes de Cristo, y por favor no me pidan nombre, gracias, que dijo que todo el mundo habla de la utilidad, de lo útil, y nadie habla de la utilidad de lo inútil. Pero la poesía va a existir hasta que el mundo se acabe. Así que yo no la veo herida, la veo viva y vigorosa. Hay poetas en todo el mundo, de Occidente y de Oriente, que crean una especie de orquesta sinfónica, cada cual con su propia voz, y grandes poetas. Y creo que la poesía es necesaria, porque quien la lee suele descubrir territorios interiores que no sabía que tenía y que por eso mismo no tenía. Mire, su pregunta tiene, a mi juicio, una respuesta muy compleja, porque no tiene que ver simplemente con el ejercicio de la poesía o del arte en general. Yo creo, ayer estuve por el centro de la ciudad antigua de Quito y me emocioné mucho al ver cómo proyectos como Quito a pie o la aventura de la cultura atraían a muchísima gente, ¿no? Común, sencilla, la familia, con los hijos, y luego espectáculos absolutamente extraordinarios, muy emotivos, que por ejemplo hicieron llorar a mi mujer de emoción. Yo no lloré porque soy macho. Entonces, pero me faltó poco. De manera que se nota que hay detrás de toda esa belleza y esfuerzo infraestructuras
administrativas de gobierno que procuran que todo esto se difunda. Pero ese es un aspecto muy importante de la cuestión, a mi juicio siempre. ¿Cómo quiere usted? Estoy pensando en México, una ciudad de 22 millones. ¿Cómo quiere usted que un obrero, si tiene la suerte de tener trabajo, que tiene que viajar a veces 2 o 3 horas hasta su lugar de trabajo, donde se explotó durante 8 o 10 horas, y luego otras 3 horas de regreso? ¿Cómo pedirle que a su regreso lea? Es decir, hay una cantidad de cuestiones socioeconómicas y políticas que, aunque parezcan invisibles, tienen un peso decisivo en el tema de la extensión de la cultura. Y yo creo que ese trabajo de difusión de la cultura no implica simplemente un intercambio. Yo creo que ayuda a una comprensión de la otra cultura, porque en América Latina tenemos una diversidad de culturas muy extraordinaria. Solo en México hay 56 etnias cuya lengua, desgraciadamente, está en vía de desaparición, porque no hay cuidado suficiente en ese sentido, en el cuidado de la lengua originaria. Yo creo que toda esa comprensión del otro ayuda a entender que el otro existe, ayuda a extender los campos de fraternidad entre los pueblos y ayuda a crear un piso donde con el tiempo se podrá cumplir en toda América Latina el sueño de Bolívar. Sí, tengo un problema. Tengo muchos problemas. Mire, en primer lugar, yo tengo 83 años y a lo largo de mi vida he avanzado tanto desde el punto de vista tecnológico que para mí tonterías como internet, iPad, teléfono celular, ya me he olvidado de que existen. Sí, para mí digo, no digo que sea para todos, me resulta difícil leer por internet lo que me interesa. Esto no significa que sea el caso general y tampoco significa que va a desaparecer el libro. Eso tampoco lo creo. Toda esta historia de pasar obra literaria a internet es también un negocio editorial. A veces me llegan testimonios en el sentido de que más de uno usa mis poemas de amor para ligar, lo cual me da mucha satisfacción. Claro, Jaime se contentaba con que las hojas de sus libros pudieran servir para hacer cartucho de café, pero si un poema mío sirve para enamorar a alguna, estoy más que satisfecho. Y tengo algunas anécdotas en ese sentido. Una vez que estaba Benedetti en Buenos Aires, una radio nos hizo una entrevista conjunta porque cada uno en ese momento había publicado un libro. Cuando terminó, Jaime se contentaba con que las hojas de sus libros pudieran servir
para hacer cartucho de café, pero si un poema mío sirve para enamorar a alguna, estoy más que satisfecho. Y tengo algunas anécdotas en ese sentido. Una vez que estaba Benedetti en Buenos Aires, una radio nos hizo una entrevista conjunta porque cada uno en ese momento había publicado un libro. Cuando terminó, pidieron que cada uno leyera un poema del nuevo libro. Benedetti leyó el suyo, yo leí, había un poema de amor, lo leí y se acabó la entrevista. Y cuando estábamos saliendo, una de las chicas de la radio emisora, y ustedes disculpen la expresión, es con todo respeto por ustedes, se me acerca y me dice, ¿usted escribió ese poema? Yo digo, sí. Me dice, hijo de puta. Mire, señorita, sí, yo entiendo que el poema no le satisfaga, pero soy una persona decente. Y me dijo, no, hijo de puta, un novio que tuve, que pasó ese poema como de él. Pero, como le dije antes, la insatisfacción es permanente. Y lo es porque, creo yo, que el origen de esa insatisfacción reside, y yo estoy absolutamente de acuerdo con la definición de la belleza de Sor Juana Inés, de la belleza y de la poesía. Es decir, que la describe como una espiral que en cada giro se agranda. Entonces, uno escribe en cada caso desde un punto de esa espiral. Termina el libro, muere la obsesión que lo motivó y usted ya está en otro punto, un punto más adelante de esa espiral. Entonces lo que escribió le parece absolutamente insuficiente. Seguramente lo es. Mire, yo creo que no. Yo creo que no. Los militares argentinos quemaron montones de libros, y entre ellos El Principito de Saint-Exupéry. Es el único caso en que les di la razón, porque la ternura atenta contra las dictaduras militares. Entonces hicieron muy bien en quemarlo. Yo más bien creo que lo que hay es una crisis del individualismo, más que de la ternura. Pero bueno, esa es una opinión personal, como cuando uno dice quién va a ganar el partido del martes. Bueno. Bueno, a mí me parece muy bien ese reclamo, pero usted lo expresó en relación a la poesía política o cosas por el estilo. Mire, poesía política se viene escribiendo desde el fondo de los siglos. Hace 28 siglos, Arquíloco, el poeta griego, escribió poemas pacifistas. Y sabía muy bien de qué hablaba, porque había sido mercenario en un montón de guerras griegas. Usted encuentra bueno, políticos en distintas lenguas, en distintas épocas. Ricardo III de Shakespeare es un gran poema político, de una belleza extraordinaria, que describe la disputa por el poder, como otras obras de Shakespeare.
Dante también tiene su costadito político. Lo que yo creo es que el único tema de la poesía es la poesía, porque es palabra calcinada. Y por eso mismo puede hablar de todo. Lo esencial es que sea poesía, cualquiera sea el asunto que trate. En consecuencia, el tema de la poesía política, que aquí usted la menciona, ha sido sobre todo objeto de opiniones sociopolíticas, más que de opiniones valorativas de su valor poético o no. Claro, lo que ocurrió es que con la Revolución Cubana se escribieron miles de poemas y muchos de ellos eran apenas panfletos. Y son las oscilaciones marcadas por los tiempos. Mire, yo creo que un artista de cualquier disciplina, poesía, narrativa, pintura, escribe sobre muy pocas cosas, porque hay cosas que son absolutamente impenetrables para los artistas. Se trata de invisible, de lo que no tiene nombre todavía, ni representación, pero que existe. Se trata de sentimientos interiores que no tienen expresión, pero que existen. Entonces, vuelvo a la imagen de Sor Juana. El desarrollo de la espiral permite ver una misma obsesión, un mismo punto, desde distintos lugares. Y eso exige otra clase de expresión. Entonces, esas preguntas sobre esas obsesiones son interminables y yo no creo que alguna vez, al menos en mi caso, las pueda responder. Había un gran pintor japonés, Hokusai, si no me equivoco, que a los 90 años dijo: ojalá llegue a los 100 para poder seguir perfeccionando mi técnica. Ojalá llegue a los 110 para poder entender cabalmente los misterios de la naturaleza. Y ojalá llegue a los 120 para poder pintar. No creo que era un deseo de eternidad dentro de él. Es una expresión de las dificultades que todo arte entraña. Mire, desgraciadamente, en el estado de balcanización cultural y otras que estamos viviendo en América Latina, no es fácil encontrar libros de poetas ecuatorianos o guatemaltecos que están ahí nomás en México. En Argentina a veces no se consiguen libros de poetas chilenos, no se conocen. Autores chilenos, autores uruguayos que están ahí nomás, enfrente. Hace muchísimos años me invitaron a un festival de poesía en Venezuela. Fui ahí y me encontré por primera vez en mi vida, y yo ya tenía 60 años, con un poeta enorme como Juan Sánchez Peláez. No había ni un solo libro de él en la Argentina, ni en ningún otro país. Es decir, que festivales como estos ayudan mucho a que se vaya conociendo y descorriendo el velo
sobre la poesía de distintos países y que se conozcan, se empiezan a conocer entre sí. De modo que mi respuesta sería a su pregunta, sería insuficiente, porque no conozco bien la poesía ecuatoriana. De modo que, ¿para qué mentir? Dice el tango. Y después miente. Sí, yo ya con la dictadura que tengo, el pan duro no lo puedo comer. Pero el significado de un pasaporte es falso. Bueno, permite trasladarse de un lugar a otro si no se dan cuenta. Bueno, yo no conozco todas las lenguas del mundo, pero sí sé que para oídos extranjeros que no conocen el castellano, yo prefiero llamarlo castellano, es la música de la lengua. La música de la lengua. Yo he estado exiliado en París y a veces hacía recitales donde me traducían con poetas franceses y con poetas del norte de África que hablaban francés y escribían en francés. Y en Italia lo mismo, y preguntaban, ¿y de dónde salió eso? Porque lo único que oían era la musicalidad de la lengua. Los alemanes tienen palabras de 14.224,5 sílabas. Nosotros no. Yo creo que la más larga es la de otorrinolaringología. Creo que es la más larga de la lengua. Pero uno nunca va a meter esa palabra en un poema, a menos que hable de rinólogo, y así. Pero yo creo que es eso. Y además es una lengua que yo sigo creyendo en estado de nacimiento. Porque las luchas indígenas, por ejemplo, en México, en Chiapas, las luchas indígenas de Guatemala, que durante 4 siglos, se negaron a hablar el castellano. Y luego irrumpen en el castellano con su propia sintaxis, con su manera de decir, de ver, y todo eso enriquece nuestra lengua. Por lo demás, hubo alguna vez una polémica o algo así, sobre todo con poetas españoles o desde ellos, en el sentido de que no había que lastimar la lengua, refiriéndose concretamente al uso de neologismos y cosas así. Pero yo siempre he pensado que los primeros que lastiman la lengua, lastiman entre comillas, para entenderse, son los seres humanos, todos, y todos las vienen lastimando desde su nacimiento. En el castellano en particular, Cervantes tiene todo un discurso que además inventa palabras en el Quijote. Tiene todo un discurso dirigido a Sancho sobre la necesidad de ampliar la lengua castellana. Y esto es una vieja tradición, muy poco concurrida, pero existente en nuestra lengua,
Si usted recuerda ese soneto de Lope de Vega, que termina diciendo, siempre mañana, pero nunca mañanamos. Es decir, que son todas cosas, matices, cosas que enriquecen la lengua y a cada quien que la habla. Muchas gracias.